Buen día, mi nombre es Anely Joyce López Vélez, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Este es mi proyecto final para la materia de Defensa Internacional de Derechos Humanos y expondré a continuación el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México, teniendo su sentencia el 28 de noviembre de 2018, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Traducción. Los hechos se dieron en mayo, a principios de mayo del 2006, en, Te- Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en el marco de un conflicto suscitado por el intento de autoridades municipales de reubicar a vendedores floristas. Ante la negativa de una reubicación, los comerciantes, junto con miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, manifestaron su inconformidad, por lo que consecuentemente se implementaron una serie de operativos de seguridad con policías municipales y estatales. También aquí es muy importante mencionar que ya había una intención de las fuerzas de gobierno de usar estas tierras para el uso de carreteras, centros comerciales, etcétera, y bueno, finalmente desplazar a la población que llevaba años habitando en el espacio. El conflicto escala y se generan enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiales. Los floristas y los miembros del frente estaban intentando defenderse, realizando bloqueos de carretera y pues usando piedras, machetes y bombas Molotov. Como resultado, aproximadamente 1815 policías estatales y 628 federales acudieron a Texcoco y desbloquearon las carreteras afectadas. Esto fue el inicio de los hechos. El resultado de este despliegue de fuerza es que se comenzaron a generar diversas violaciones por policías y federales a la población. El resultado de estos enfrentamientos fueron 2 personas muertas y decenas de mujeres que fueron abusadas, en específico 50 que fueron detenidas arbitrariamente durante el 4 y el 5 de mayo del 2006, adicional a las 200 otras personas que resultaron detenidas. Como mencionamos, fueron 50 las mujeres detenidas, pero fueron 24 las que reportaron haber sufrido tortura sexual. ¿A qué nos referimos con tortura sexual? Hubo uso de violación, de penetración, de tocamientos, em, deformación del miembro viril y de incluso violencia sexual psicológica, que también es una parte interesante que se denota en la sentencia de la Corte. La violencia se llevó a cabo durante todo el proceso, desde la detención y durante el cuestionamiento, para generar pruebas falsas generadas por tortura sexual, donde en los cuestionamientos se preguntaban así como qué afiliación política tiene, quién te está pagando, cuál es tu intención de estar aquí, y también se culpaba a las víctimas de esto, de que mm, esto es lo que pasa cuando participas en esto, ya ves, etcétera. Además, hubo identificación de los diferentes miembros familiares a los que tanto las activistas como las mujeres que estaban ahí, ya sea por relación a otra persona, a otro de los activistas, se buscaban a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos, para torturarlas en frente de ellos. Em, Igualmente también se hacía frente a otros testigos exponiendo su cuerpo sobre y apilándolo sobre diferentes torres humanas de personas inconscientes o gravemente heridas. Entonces, bueno, todo el escenario era, vaya, caótico y y después de esto fueron nada más 11 mujeres: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suelen Cuevas, las que decidieron llevar este caso a la Corte Interamericana. Cuando ellas intentan denunciar inmediatamente después de los hechos, se generó también violencia por parte de las instituciones, es decir, que los médicos no querían realizarles el peritaje ginecológico
para demostrar y acreditar que efectivamente había habido violencia, se había generado violencia sexual. Y además de esto, cuando acudieron un año después a realizarse una vez más los exámenes, el proceso fue altamente victimizante y fueron tratados como, según el testimonio de las víctimas, delincuentes o como si esto se lo hubieran estado buscando. Entonces, y una de las víctimas se cuenta la experiencia de que al lado de su de mientras estaba llevando a cabo la recopilación de pruebas, al lado se está llevando a cabo un curso de derechos, una capacitación de derechos humanos a los cuerpos policíacos y bueno, se estaban haciendo bromas asexuadas y diferentes formas de pues no tomar en serio lo que se estaba llevando, lo que se estaba haciendo. Bueno, entonces, este es un caso paradigmático del uso arbitrario de la fuerza de la represión policial, las detenciones arbitrarias y la tortura que aún suceden en México y que incluso después de este caso que la sentencia se llevó a cabo en el 2018 sigue sucediendo y lo podemos observar en Guanajuato tras tras las manifestaciones del 2020 donde una joven reportó haber sido abusada por 4 policías y durante la manifestación para exigir justicia y esclarecer el caso y llevar a cabo la investigación correcta, varias de las activistas que estaban ahí fueron también detenidas y posteriormente torturadas sexualmente. Entonces, esto continúa pasando en México, a pesar de que el objetivo de estas 11 mujeres era no solo la búsqueda de justicia personal, sino la creación de un antecedente para la no repetición y protección de otras posibles víctimas, al igual que se logró posicionar el concepto de tortura sexual. Eh, la Corte condena en 3 espacios específicos, siendo los actos que calificó como tortura de distinto tipo fueron cometidos por agentes estatales, es decir, que esto se llevó a cabo por las autoridades. El Estado mexicano también incumplió en su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia en un plazo razonable. Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares y de las víctimas. De manera de conclusión, creo que es muy parte mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, ilustrando un patrón de violencia contra la mujer ejercida por parte del Estado a través de los cuerpos policíacos en México y que goza de total impunidad, como observamos en otros casos paradigmáticos de violencia de Estado contra las mujeres y los propios documentos producidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es la primera vez que México usa la violencia sexual como un arma de represión para control de la población, como también mencioné anteriormente. Después del caso Atenco ha habido otros casos donde esto se suscita y, y bueno, no existen condiciones suficientes en términos políticos ni recursos legales eficaces para sancionar a los agentes de Estado que cometen abusos directa o indirectamente en México. Es decir, que la mayoría de los casos en México que son llevados a cabo por autoridades tienden a quedar impunes. Otra reflexión del tema es el uso de los cuerpos de las mujeres para perpetuar miedo y bueno, usarlos como territorio y cosificándolos como instrumentos de, bueno, de control. Entonces, creo que esto también y también otro punto muy importante es el cómo se lleva a cabo el proceso de revictimización por autoridades en las instancias de la fiscalía y bueno y de los agentes que debían de llevar a cabo
esta investigación. Entonces, creo que resalta lo que es la brutalidad policíaca en México, el caso, la cosificación de las mujeres en México y la ausencia de responsabilidad estatal, me parece, de las acciones que cometen las autoridades a través de los cuerpos policíacos. Entonces violan el derecho o la forma correcta de hacer uso de la violencia. Entonces, bueno, esa sería mi reflexión y muchísimas gracias por escuchar.